tengas una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44. Y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo estamos reunidos una vez más para aprender y conocer un poquito más al Señor. Estamos en nuestras clases de teología y hemos comenzado la semana pasada el apartado de Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Vamos a comenzar con este segundo tema. El día de hoy veremos el tema del Dios vivo, el cual estará dividido en dos partes. Ahora podrán ver la primera y la próxima semana continuaremos con la segunda. Comencemos invocando al Espíritu Santo por medio de la Santísima Virgen María, diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. En comunión como hermanos, pedimos que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos, auxílianos, danos amor, danos piedad, respeto, danos temor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo, queridos hermanos, vamos a comenzar. Tenemos aquí entonces la primera presentación. Hemos dicho la semana pasada que Dios es en sí mismo uno, es indivisible. Él tiene una sola esencia, una esencia divina, aun cuando son tres personas distintas. Después de mirar a Dios en la clase pasada, en el video pasado, veamos un poquito a este Dios, pero en comparación al hombre. ¿Qué tiene que ver con el hombre? Puesto que nosotros tenemos actualmente la certeza de que nosotros estamos vivos, porque nos movemos y sencillamente estamos aquí subsistiendo, existiendo en esta tierra. Pero de Dios, a veces como no es fácil contemplarle y obviamente no podemos verle, entonces para llegar a un conocimiento más grande de Él, tenemos que hablar también con términos humanos, como hemos dicho la semana pasada, ¿no? Y además tenemos que descubrir de qué manera, de qué forma Él también está vivo, cómo actúa en relación a nosotros. Porque a veces podemos pensar que está vivo, pero que está solamente allá en el cielo y no hace nada por nosotros. O podemos pensar que no está vivo justamente porque no le vemos. Entonces ahora vamos a aclarar un poquito esto y también vamos a profundizar en este tema, el Dios vivo, de qué manera está vivo y qué relación tiene justamente con nosotros. El hombre tiene vida, el hombre tiene sabiduría. También se dice de los seres humanos o del hombre que tienen bondad, aunque no todos tienen sabiduría, por ejemplo, o algunos pueden morir, u otros quizás son malos, pero se pueden dar cosas buenas a los hombres según su comportamiento. Me refiero a la calificación de quién es, ¿no? En cambio, Dios es la vida, Dios es la sabiduría, o Dios es la bondad infinita, Dios es. Las perfecciones de Dios son realmente idénticas a la naturaleza o esencia divina. Eso quiere decir que no es que Dios tiene que aprender algo, sino que Él ya es, por naturaleza, por esencia, así. Siempre ha sido y siempre será así. Si tiene Él, por ejemplo,
la cualidad, si se quiere decir así, de ser benévolo. Entonces esto no es porque lo haya perfeccionado en algún momento, porque lo haya ejercitado y luego lo fue mejorando, sino que porque Él es benévolo, entonces actúa de esta manera, ¿no? Entonces en Dios todos sus actos, sus comportamientos son perfectísimos y corresponden a su ser. En cambio en el ser humano, Él tiene que aprenderlo. Si quiero ser humilde, tengo que hacer actos de humildad. Si quiero ser generoso, bueno, tengo que hacer actos que luego producen en mí lo que se conoce como la virtud. Entonces, eso se da solamente en nosotros. Dios es lo que es por naturaleza. También lo veíamos en el video pasado, justamente con el nombre Yahvé. Dios es el que es. Dios es el que siempre ha sido y siempre será, ¿no? El primer rasgo de la personalidad de Dios es su cercanía a los hombres, justamente. Ya en el jardín del Edén, nos acordamos en el Génesis, pues Dios estaba muy cercano a esa primera pareja. Justamente ellos fueron los responsables de alejarse de Dios. Se autoexcluyeron de la presencia de Dios. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 15. ¿Es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¿Quién dice esto? Dios. La profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, se cumple con la encarnación. Se cumple justamente con el anonadamiento de Dios mismo, de la segunda persona de la Trinidad, al hacerse igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Qué dice Isaías? La Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está tan cerca a nosotros, tan cercano, que en un momento de la historia se hizo uno con nosotros. Se llama omnipotencia divina al atributo que expresa el poder de Dios sobre todas las cosas. Primero hemos visto que Dios es cercano al hombre y Él, según su actuar, no se da porque tiene que aprenderlo, sino según su naturaleza misma. Él actúa según es en perfección. Y ahora veamos una de esas perfecciones, la omnipotencia. Se llama entonces así al atributo que expresa el poder de Dios sobre todas las cosas, repito, ¿no? Es el único Señor de todo lo que existe y vive. Lo que existe y vive. Hay cosas que existen pero que no viven, como una piedra. Y hay cosas que existen y que viven, como los seres humanos, los animales, las plantas, inclusive también todo el mundo angélico, el mundo espiritual. No hay ningún poder que sea capaz de oponerse a Él. Él es omnipotente. Hay estas imágenes donde se ve a Jesucristo como que lucha con el demonio, ¿no? Y están así agarrados de las manos, haciendo fuerza, ¿no? Esta imagen no tiene nada que ver con la realidad. ¿Es expresiva? Sí. Pero no tiene que ver con la realidad en cuanto a Dios mismo. Dios no se pone a luchar con el demonio y está haciendo fuerza de que a ver quién gana. Por supuesto que no. Dios es omnipotente. Él puede hacer así y ya, se acabó. Se fue el demonio, lo mató o lo extinguió por completo. Pero Él por supuesto que no obra así. Porque ya veremos otro atributo de Dios que es justamente su misericordia. Solo Dios gobierna de verdad el universo y la historia de los hombres. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando a veces pensemos que ya esto no da más, que parece que Dios hasta se equivocó. Dios, ¿sabes qué? Esto creo que no fue una buena idea crearnos. Y a veces tenemos estas paranoias en relación a Dios porque no entendemos su misterio de poder
que va actuando en la historia humana aun cuando nosotros no entendemos. Ya lo decía Madre Teresa de Calcuta, Dios escribe recto en renglones torcidos, pero Él va haciendo, va obrando allí aun cuando nosotros no entendamos. Bendito será ese día en el cielo cuando digamos, wow, Dios, lo hiciste todo maravillosamente, y yo que a veces dudaba de ti. Pero en el cielo lo veremos ya todo tal cual, según el plan de Dios, su omnipotencia realizada allí en toda la historia humana. El que Dios no pueda hacer el mal no es un límite a la omnipotencia divina, sino expresión de su bondad y perfección divinas, y su perfección infinitas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno puede pensar, Dios puede hacerlo todo, pero no, Dios no puede hacer pecados, o Dios no puede hacer el mal. Claro que Dios en su omnipotencia pudiese hacer lo que Él quisiese, pero hay cosas que no van en correspondencia con la naturaleza de Dios o de la persona misma. Si ponemos un ejemplo de un ser humano, un hombre puede tomar un cuchillo y puede, disculpen el ejemplo que voy a poner, quizá es grotesco, ¿no? Pero para que sea muy expresivo, ¿no? Toma un cuchillo y entonces con ese cuchillo puede ir a matar a su mamá, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no es algo que corresponda a su naturaleza de hijo, de ser humano, de persona. En consecuencia no va y mata a su mamá. ¿Lo puede hacer? Sí, coger un cuchillo y clavarlo en el pecho de su madre. Lo puede hacer, pero no lo hace porque no corresponde. Y eso que nosotros somos imperfectos, porque inclusive entre los seres humanos habrá algún psicópata maniático que ha llegado a hacer esto, ¿no? Pero Dios no tiene nada de esas imperfecciones. En consecuencia, Él actúa perfectísimamente según su esencia y según su ser. Y como es amor, entonces Él no va a hacer el mal. ¿Se entiende entonces por qué Dios no obra mal y no hace cosas malas? No es porque tiene límites, sino porque es expresión de su ser tan bondadoso, expresión de su perfección interna, ¿no? Eso más bien es maravilloso, que Dios no pueda cometer un pecado, pueda entre comillas, ¿no? Ya lo entendemos ahora mejor. Desde las primeras palabras del Génesis se destaca que Dios es todopoderoso. La creación. Dios ha hecho todo con el poder de su voluntad. Al solamente pronunciar la palabra de crear, se creó todo. También dirige el mundo y conserva todas las cosas en el ser. Él es el que dirige este mundo. Él conserva todo. Ya decíamos en el video pasado, la primera clase, cómo todo subsiste solamente gracias a Dios, inclusive los mismos demonios y las almas de las personas que están en el infierno condenadas, ¿no? Omnipotencia que se manifiesta también en los milagros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se abrió el mar, cuando Dios actuaba por medio inclusive de las plagas, cuando Dios, por ejemplo, hacía que deje de llover. En el Nuevo Testamento, todos los milagros hechos por Jesucristo y luego por sus seguidores, los apóstoles, sus discípulos, que hacían milagros maravillosos, y todos gracias al actuar de Dios poderoso en ellos. De una manera especial, en la resurrección de Cristo se ve la omnipotencia de Dios. Dios ha vencido de manera portentosa, maravillosa, a la misma muerte, y lo ha hecho desde su omnipotencia y su capacidad de resucitar a Jesucristo. Asimismo, Dios es creador de todas las cosas. Crear es producir y dar el ser a lo que no lo tenía de modo alguno, es decir, partir de la nada. Eso es crear. Y Dios ha creado absolutamente todo, menos, obviamente, a sí mismo, porque Él es eterno. Pero todo cuanto existe, no incluyendo a Dios, tiene ser, es decir, que existe,
porque Dios lo ha creado. ¿Y de dónde? De la nada. Nosotros los seres humanos no podemos, por ejemplo, crear. Solamente podemos de alguna manera producir. O si se quiere, podemos ser co-creadores. Así nos califica, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica a los seres humanos, específicamente a aquellos que tienen la vocación de la paternidad y la maternidad. Ellos colaboran con Dios en la creación de un ser humano. Y me refiero al momento de la concepción, ¿no? Y en consecuencia se convierten en co-creadores. Eso es maravilloso, uno de los más altos títulos que puede tener un ser humano aquí en la tierra, ser co-creador, es decir, ayudar a Dios, colaborar a Dios, con Dios en la creación de un ser humano. Se aplica con propiedad a Dios. Las creaciones del hombre son siempre a partir de seres existentes. Es decir, con Dios, con propiedad, Él es creador. Nosotros, en cambio, solamente hacemos algunas cosas a partir de cosas que ya existían, ¿no? Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Así lo decimos en el credo largo, ¿no? El niceno-constantinopolitano, ¿no? Es decir, de lo material y lo espiritual. Dios es creador de absolutamente todo. La creación es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Esta historia de salvación comienza con la creación y luego tiene su culmen en Cristo. Ya hemos dicho en otros momentos que no significa que tenga el culmen que ya se haya acabado, ¿no? Sino que terminará solamente en la consumación final, que será en la parusía. Y a la inversa, la redención realizada por Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación y de la vida humana. Solamente con la redención entendemos cuál es el papel de toda la creación, cuál es el papel de cada ser humano aquí en este mundo. La fe nos dice que somos hijos de Dios. En consecuencia, sabemos que este mundo material no es todo y tenemos una estancia, una habitación, una casa, un castillo, una mansión en el cielo. Y entonces entendemos que también nuestra vida no puede estar aferrada aquí en este mundo, porque nuestra verdadera casa está más allá. Entonces la creación ya ocupa un lugar equilibrado en la historia humana, y también el ser humano se identifica a sí mismo equilibradamente y sabe de dónde viene, para qué está aquí y a dónde se dirige. Esto solamente lo entendemos gracias a la redención. Sin Cristo esto sería realmente, me refiero a la vida, sería sencillamente un absurdo o una confusión lamentable, patética, ¿no? Precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios, el Padre Creador. Así lo decía San José María Escrivá, ¿no? Justamente por esta capacidad de sabernos y experimentarnos hijos, entonces podemos bien amar la creación, no cayendo en esas exageraciones actuales de idolatrar la tierra, o inclusive a los animales, humanizar a los perros, a los gatos, a las mascotas. Tener mucho cuidado, hay que equilibrar todo bien, ¿no? Dios es justo, su obrar está en conformidad con lo que debe ser. Justamente la palabra justicia o el ser justo está ligado con lo que debe, lo que corresponde, lo que se debe justamente ser y hacer en honor a lo que corresponde a las demás personas y a lo que le corresponde a la misma persona, ¿no? Por eso Dios es justo. ¿Por qué? Es otra cualidad de Dios, o digamos así otro atributo, la justicia, ¿no? Es decir, que su obrar está en conformidad con lo que debe ser, lo que debe hacer. O sea, todo lo hace de una manera justa, con el modo de obrar más perfecto. Da a cada quien lo que le corresponde. Esto lo veremos, por ejemplo, de una manera maravillosa en el cielo. La Santísima Virgen María ocupará un lugar preferencial
Y nosotros nunca podremos llegar al grado de perfección y santidad que tendrá ella. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque ella, por ejemplo, no cometió pecado. Ella fue la más fiel. En consecuencia, nosotros en justicia recibiremos gloria, por supuesto que sí, pero no la misma que recibirá la Virgen María. Por eso lo que hagamos aquí en la tierra será justamente juzgado. Y si vamos al cielo, gozaremos de grados de gloria según hemos vivido aquí en la tierra, ¿no? Eso se llama justicia. Y es justicia en base también a la misericordia. Ya lo veremos un poquito más adelante. La justicia de Dios para con sus criaturas no es un poder arbitrario al que debemos temer nosotros, ¿no? Sino la inmensa fuerza de su amor que busca la felicidad y la salvación eterna de los hombres. Es Dios que actúa justamente, me refiero en justicia, para que nosotros podamos llegar a ser felices y salvarnos. Y este motor de actuar justo es justamente el amor. Ahí tenemos la imagen del Padre misericordioso, ¿no? Que es justo con su Hijo, ¿no? Pero también es misericordioso. Ya veremos más adelante que justicia y misericordia en Dios son una sola cosa. Y eso será maravilloso. Es decir, que son inseparables, la justicia y la misericordia, ¿no? Cuando se habla de justicia, se habla de misericordia. Y cuando se habla de misericordia, inevitablemente se habla de justicia, ¿no? En el Antiguo Testamento, el futuro rey mesiánico se distinguirá por ejercer sensatamente la justicia. Así lo profetizaba, por ejemplo, Isaías, diciendo: saldrá un vástago de la cepa de Jesé. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá según los rumores, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y decidirá con rectitud a favor de los pobres de la tierra. Este Mesías es realmente justo. Dios muestra su paternidad también por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Justamente la justicia de Dios se ve en el hecho de que puede perdonarnos. Y cuando lo hace, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, entonces Dios es justo y nos perdona. Pero normalmente la justicia, si no estuviese ligada a la misericordia en Dios, Él nos pudiese decir: listo, te perdono, pero te meto a la cárcel, ¿no? Te perdono, pero tienes que irte al infierno, porque lo que hiciste, aun cuando te puedo perdonar, eso es irreparable, ¿no? Pero Dios entra en un grado tan grande de justicia que se une, como hemos dicho antes, a la misericordia, que en todo su proceder no es como de un policía, no es como de un juez aquí en un tribunal, sino que, si bien es cierto, juzga, Él inmediatamente perdona y deja libre. Imagínate, vas a la confesión y te dice: vete en paz. Y en libertad te da la capacidad ahora para que le des, en retribución de amor, eso que Él te ha dado, reparando los males que has cometido. Eso justamente es la reparación, el propósito de enmienda en la confesión. Uno sale de la confesión y tiene que sentirse libre y perdonado, pero a la vez con el compromiso de amor. No como el policía que te mete a la cárcel para que ahí lo pagues, sino que en un compromiso de amor, de libertad, que Dios dice: vete en paz y ahora repara lo que has hecho, no peques más. Si has cometido pecados de mentira, anda y ve, di la verdad. Repara esas mentiras que has cometido, ¿no? Entonces, este Dios es un Dios de justicia y de misericordia a la vez. Es un Dios justamente de compasión, de justicia. Están inseparablemente unidas estas dos, ¿no? Ahora, es cierto que hay el infierno. Y uno puede decir: pero entonces Dios no es misericordioso porque permite que vayamos al infierno.
Si quieres tener una respuesta más amplia de esto, puedes ver el video pasado de estas clases de la Santísima Trinidad, porque justamente allí expliqué esto y descubrimos cómo Dios era misericordioso, inclusive permitiendo que el demonio y que las almas condenadas vayan al infierno, ¿no? Digo ahora brevemente, Dios es misericordioso porque deja vivos a inclusive los condenados, y al mismo demonio le dio el título de príncipe de las tinieblas, ¿no? Es impresionante. Por ahora, si es que no lo entiendes muy bien, más bien anda a mirar el otro video anterior, que allí lo explico un poco más ampliamente, ¿no? Entonces, Dios muestra su misericordia y su amor perdonándonos. La misericordia supera a la justicia. Aquí se refiere a la justicia sola. Si hablamos solamente de justicia, pues entonces a la cárcel y ahí paga lo que tienes que pagar, ¿no? Así no actúa Dios, sino que nos deja libre después de perdonarnos. Alguien se preguntará, ¿y el purgatorio? El purgatorio es el último recurso de misericordia que Dios nos propone justamente para salvarnos. Así que es un acto más de la misericordia de Dios, ¿no? Para que entendamos también la lógica de pagar los pecados, no los pecados, sino las penas en el purgatorio, ¿no? Entonces eso también es importante mencionarlo. La misericordia supera a la justicia en ese sentido, ¿no? La de Dios es una justicia al servicio del amor, una sabiduría al servicio de la misericordia y de la justicia. Amor, justicia, misericordia, compasión están íntimamente unidos. Dios es justo y no deja impune el mal objetivo. Por supuesto, si alguien comete cosas malas, Dios es justo y actúa con misericordia para poder corregir y salvar a este hombre que ha cometido la maldad. Pero salva la situación miserable del hombre con su infinita misericordia. Por un lado es justo y declara frontalmente eso es un pecado y si sigues en eso te puedes ir al infierno, pero a la vez salva al hombre con su gracia, con su misericordia, lo rescata de ese estado deplorable para que por fin pueda levantarse, ponerse de pie y entonces ser capaz de abrir su corazón a los regalos de Dios que le invita justamente al mismísimo cielo, ¿no? La culminación de la misericordia de Dios está en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que da su vida para librarnos del pecado y hacernos hijos de Dios. ¿Quieres ver la misericordia y la justicia de Dios? Mira al Hijo de Dios, a Jesucristo. Dios ha sido tan justo que entonces sabía que lo que nosotros cometimos tenía que ser pagado. Y como nosotros no podíamos pagarlo, Él mismo se hizo uno con nosotros para que en representación de nosotros delante de Dios, Él mismo, en la persona del Hijo, pagase lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Te das cuenta? Inclusive ahí Dios es justo. No dice la deuda del hombre ya la dejo pasar y ya vengan al cielo. No. Dios es justo que necesitó que ese error fatal del ser humano cometido en antaño y actualmente, el cual no podía el ser humano remediarlo ni pagarlo, lo pagase su propio Hijo. ¿Entiendes? Dios es justo. Hizo que realmente se pague el pecado cometido. Por eso decimos de Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es misericordioso porque nos hubiese dicho, ustedes seres humanos deben pagarlo. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Al infierno todos. Y allí no salen nunca. Pero es misericordioso y entonces pagó Él mismo el precio de nuestro rescate. Y es misericordioso porque Él mismo lo hace en representación de nosotros. Justicia y misericordia unidas inseparablemente en Dios. Esta es la última presentación, sí, entonces vamos a terminar ahora. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Saben que pueden comentar en los videos tanto en YouTube como en Facebook. Estamos siempre formándonos, estamos siempre al servicio también de toda la comunidad. Ahora ya somos más de 10,000 personas que estamos en este
proyecto de evangelización, y de paso les agradezco mucho. Recuerden, la próxima semana se subirá el siguiente video, será la continuación de esta clase que hoy hemos ya terminado. Les imparto ahora la bendición y les invito a invitar a más personas, a correr la voz para que más puedan formarse y así dar razón de la fe, que es algo tan necesario en este tiempo en que nos encontramos. Dispónganse para recibir entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44. Y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Querido ser. Tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44. Y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Querido ser.